más alto. .5 millones de personas han cruzado la Puerta Santa aquí en Ciudad del Vaticano. En el año jubilar 2025, se denomina Peregrinos de la Esperanza. Se espera la llegada de 30 millones de personas durante este año, que empezó el 24 de diciembre del 2024, culmina el 6 de enero del 2026. Para muchos en el mundo católico, cruzar esa puerta es no solo atravesar un umbral físico, sino que significa mucho más en medio de este mundo congestionado. Abrimos el debate y emitimos ángulo desde Ciudad del Vaticano. Preghiamo per la sua salute, ringraziamo la visione, il sostegno che lui ci offre sempre. Hermanos y hermanas, en la Navidad del Señor, luz de luz, esperanza inextinguible, nos disponemos a entrar con fe por la Puerta Santa. Los pasos de nuestro camino son los pasos de toda la Iglesia, peregrina en el mundo y testigo de paz. Anclados en Cristo, roca de nuestra salvación, iluminados por su palabra y vigorizados por su gracia, cruzamos el umbral de este templo santo y entramos en el tiempo de la misericordia y del perdón, para que se revele a todo hombre y a toda mujer el camino de la esperanza que no defrauda. El jubileo también ofrece ritos espirituales específicos, como por ejemplo visitar las basílicas de Roma. Ahora mismo estoy en la puerta sagrada de San Pablo, extramuros. Cruzar estas puertas para el mundo católico significa también, entre otras cosas, obtener indulgencia. Abre nuestras almas a la acción del Espíritu Santo, para que doblegue la dureza de los corazones, para que los enemigos se abran al diálogo, los adversarios se den la mano y los pueblos se encuentren en la concordia. Haz que la Iglesia dé testimonio fiel de tu amor,
para que resplandezca como signo de la bienaventurada esperanza del reino. Visto lo visto, aquí tenemos también a quienes integran el panel el día de hoy para hablar del Jubileo 2025 en medio de la expectativa del mundo católico por la recuperación del Papa Francisco. En Argentina voy a saludar y darle la bienvenida a Federico Waltz. Él es muy cercano al Papa Francisco, de hecho estuvo visitándolo hace poco en el Vaticano. Fue su secretario de prensa cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio de 2007 a 2013, antes de ser Papa, el Papa Francisco. Gracias por estar con nosotros, Federico. Señor Waltz, bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos desde Argentina. Gracias también por participar en este programa. En Italia voy a saludar a Andrea Gagliarducci, periodista y analista del Vaticano. Gracias por estar con nosotros, Andrea, bienvenido. Gracias a vosotros, gracias a todo el auditorio. Y también voy a saludar y dar la bienvenida al criterio de Raimundo Portillo. Él es experto en liturgias, profesor e investigador de la Escuela de Monterrey en México. Un gusto tenerlo, Raimundo, aquí en el canal de las Américas NTN 24. Un saludo para todos desde México. Gracias a los tres por participar. Federico, quiero empezar con usted. Usted que mantiene una relación de afecto con el Papa Francisco. Según tengo en mis notas de prensa, estuvo con su familia a finales del año pasado visitándolo. Ya cuando nos estábamos preparando el mundo católico para esto del jubileo que empezó oficialmente el 24 de diciembre del 2024, uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica. ¿Qué nos puede decir del Papa Francisco? ¿Qué sabe además de esta persona a la que usted, con la que usted trabajó y con la que la mantiene un vínculo de afecto? ¿Qué sabemos de la salud del Papa Francisco? ¿Usted ha podido tener información adicional de la que diariamente ofrece el Vaticano? La verdad que las últimas noticias son alentadoras dentro de ese cuadro complejo, ese cuadro crítico. Se va notando una leve mejoría día a día. Él esta mañana en Roma se encontró ya con el cardenal Pietro Parolin, con su secretario de Estado, intercambiaron algunas notas. En el día de ayer habló con el párroco Gabriel Romanelli, que es un sacerdote argentino que está allí en la Franja de Gaza. El padre Romanelli contó que lo escuchó de muy buen ánimo y con muy buen humor. Así que la verdad que siguen siendo esperanzadoras las noticias y lo que me va llegando en este día a día, después de haber tenido unos días de verdadera preocupación. Federico, cuando usted estuvo la última vez con el Papa Francisco, ¿cómo fue? Si nos puede socializar ese encuentro. Como lo decía, estuvo con su familia, con sus hijos pequeños, se acercó al Santo Padre. ¿Cómo mantienen esta relación de años, además de después de haber trabajado juntos en Argentina? Bueno, como bien dices, es una relación de afecto, de cercanía, no solo personal por haber trabajado con él, no solo es en el ámbito laboral, sino también familiar. Él también tiene mucho cariño por mi esposa, por mis hijos, y la verdad que cuando nos encontramos todos juntos con él, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Yo lo había visto ya en otras oportunidades, pero bueno, verlos todos juntos fue como cuando nos encontrábamos todos en Buenos Aires, ¿no? Él sigue siendo el mismo, pero de blanco, sigue siendo la misma persona cercana. Nos esperó en la puerta de su despacho, tenía unas golosinas para los chicos, les hizo algunas bromas, algunos chistes como para romper el hielo, porque lógicamente para mis hijos les impacta la figura, ¿no? Verlo a él de blanco impacta y llama la atención. Y después conversamos, él conversó con cada uno, les preguntó cómo estaban yendo su visita por Roma, qué habían visitado, si les había gustado la comida, cómo los trataba el clima. La verdad que fue, para confesarte, fue como una charla del abuelo con sus nietos, ¿no?
una charla absolutamente distendida y nos regaló más tiempo del que teníamos previsto. Así que la verdad que fue un gran regalo. Un gran regalo, gracias por compartirnos esto, Federico. Vamos a seguir hablando de esta relación cercana, del jubileo 2025 que se vive en Roma y de toda esta situación que también pues está convocando al mundo católico, pidiendo por la salud del Papa Francisco. Andrea, quiero preguntarle qué expectativas tiene el Vaticano en este jubileo 2025. Muy importante esta fecha para fieles, para la Iglesia Católica. Se ha preparado mucho, sucede cada 25 años y que ahora se da cuando uno de sus protagonistas está presentando un cuadro de salud complicado. Estamos hablando del Papa Francisco. Sí, tienes que pensar que la Iglesia tiene un reloj muy pronto, muy preciso. Así, el Año Santo está siguiendo, como siempre, estuve en fieles hoy, están rezando por el Papa. Estuve un rosario por el Papa ayer en Plaza San Pedro. Estará un rosario por el Papa esta noche en Plaza San Pedro, que está guiado desde Parque Cardinales, el cardenal Parolin ayer, el cardenal Tagle esta noche. Así, vamos siguiendo. Es un jubileo un poquito extraño, se puede decirlo, porque es un jubileo con el Papa en condición muy crítica. Pero es posible seguir con el jubileo y la gente sigue viniendo. Hoy estuve muchísimos fieles en San Pedro, con las procesiones, rezando y todo, y seguirán a estar. Y si el Papa muere, que no lo voy a decir porque el cuadro es crítico, pero no serio, pero para ahora, el jubileo sigue. El jubileo sigue. Raimundo, ¿cómo afecta, preguntar, el hecho de que la salud del Papa esté complicada al desarrollo de lo que es el jubileo 2025, las responsabilidades diarias que tiene el Papa Francisco en el Vaticano por ahora están delegadas a otras personas? Ha habido algunas audiencias de jubileo que han tenido que ser pospuestas o puestas en manos de otra persona. 2 domingos seguidos que no ha habido este rezo del Ángelus donde participa el Papa Francisco físicamente. ¿Qué decir con cualquier alteración que se pueda dar en el jubileo 2025 a partir de conocerse el estado de salud del Papa Francisco? Bueno, muy bien como lo ha dicho el periodista que me precedía. Efectivamente, la Iglesia es un reloj en eso y el Vaticano continúa, el jubileo continúa más allá de la salud que pueda tener el Papa. Los 2 eventos más recientes, el jubileo de los artistas, que fue a mediados de febrero, se realizó sin ningún contratiempo, primero con el Congreso de Arquitectura y Arte en la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Santa Cruz. Yo pude participar sin ningún inconveniente en el evento y luego las celebraciones que tuvieron lugar en la Basílica Vaticana que presidía el cardenal Tolentino. Y unas semanas después fue entonces el jubileo de los diáconos que vimos este fin de semana, también sin ningún contratiempo, en donde pudo presidirlo también un arzobispo delegado. De tal manera que, como bien lo han dicho, el jubileo no se detiene. Sí empieza a ser un jubileo muy atípico o con una sensación bastante particular por la ausencia del Papa. Ausencia y cercanía al mismo tiempo porque hay mucho fervor y mucha oración alrededor de los lugares que se han destinado de peregrinación y comenzamos a ver celebraciones, rosarios, misas en las basílicas papales pidiendo por la salud del Papa, de tal manera que, aunque suene un poco extraño tener un jubileo con la ausencia del Papa, la ausencia física del Papa, vemos que de alguna manera está presente en el fervor, en la oración, en la devoción de la gente, en los peregrinos que siguen llegando y van a seguir llegando a Roma a lo largo del año pidiendo por la salud y por la recuperación del Papa, y para que todo este tiempo sea un camino de esperanza, como bien lo ha dicho en su bula de convocación. Así es, un camino de esperanza, y lo veo ahí, pues usted con ese fondo, la noticia de la santificación del doctor José Gregorio Hernández,
Vamos más adelante, Raimundo, también a hablar de ese tema. Lo ha puesto en decreto también el Papa Francisco desde el Hospital Gemelli, donde recibe este tratamiento. Sigo mi conversación, Federico. Uno de los temas que han salido a colación después de conocerse la salud del estado del Papa Francisco, y se ha mencionado, bueno, especulativo, eso ciertamente, sobre lo que sería una renuncia del Papa Francisco. Él siempre ha dicho que no necesita las piernas, por ejemplo, para ser papa. Pero ¿qué pasa cuando se conocen más complicaciones a nivel de su salud? Esto a pesar de que su cabeza es lúcida, su espíritu es muy fuerte. ¿Podría tener cabida este tipo de inquietudes de que el Papa Francisco dé un paso al costado? Usted que lo conoce, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que no hay posibilidad de que él dé un paso al costado, salvo que él considere de que, bueno, las fuerzas mentales, ¿no? Digamos, como decimos en Argentina, como dijo él mismo, ¿no? La cabeza. Si él ve que él no tiene esa fuerza, bueno, pensará en tomar esa decisión, que por otro lado él mismo dijo que al poco tiempo de asumir ya entregó una carta al camarlengo de aquel momento para que, llegado el caso, se tuviera en cuenta. Pero digo, hoy por hoy, como bien dice el Papa, no necesita las piernas para gobernar, sino estar lúcido, y él lúcido está, como bien señalabas vos. Y el otro punto importante que vos marcabas es que está lúcido y de buen ánimo, con fuerzas. Entonces, eso es lo importante y bueno, y hay que seguir la evolución día a día, pero es cierto que ya hubo algunos sectores que comenzaron a especular sobre un precónclave, sobre renuncias, sobre que el Papa ya no estaba en condiciones para seguir adelante. No obstante eso, las últimas noticias son alentadoras y habrá que ir viendo en el día a día esta evolución. También, como se comentaba recién aquí, el Papa lleva adelante su tarea no solo como pontífice, sino como jefe de Estado a través de sus más estrechos colaboradores, como el caso del cardenal Pietro Parolin o el sustituto para la Secretaría de Estado Parra González, con lo cual el funcionamiento sigue, el funcionamiento como un reloj, como bien señalaba Andrea desde Roma. Andrea, quiero reiterarle la misma pregunta, no sé si usted coincide, discrepa con lo dicho por Federico, sobre este paso al costado del que hablan algunas personas podría darse el Papa Francisco. Ya lo dice Federico, que lo conoce muy bien, ¿no? Si está su cabeza y su ánimo en buenas condiciones, pues él no se limita por lo físico. Usted que conoce también cómo es el desarrollo de los temas del Vaticano, ¿qué piensa sobre este tema que se ha puesto sobre la mesa ahora? No, yo creo que está mucha especulación sobre una posible renuncia del Papa, porque el Papa nunca pensó de renunciar. Es verdad que el Papa dijo muchas veces que tenía una carta de renuncia en caso fue inhabilitado, incapacitado, pero no está incapacitado. Está malado, está en una situación muy crítica, pero no incapacitado. La vida de la Iglesia sigue y después no tenemos reglas, no tenemos cánones para decir cuando el Papa está incapacitado. Así, ¿quién toma la responsabilidad? ¿Quién toma la responsabilidad de decir que el Papa está incapacitado? Estas son especulaciones que van contra no solo el pontificado, ma contra el papado, en mi opinión. Tenemos la Iglesia es una máquina que funciona. Tenemos que recordar que no está un vicepapa. No es posible que cuando el Papa está vivo está algo que tiene las mismas responsabilidades en caso que el Papa esté incapacitado. No está un vicepapa. No es verdad que el camerlengo toma poder, no es verdad que el decano del colegio cardinalicio toma poder, no es verdad nunca de esto. Pero
cuando el Papa puede ver los colaboradores y puede trabajar, no está posibilidad de una renuncia. Hoy estuve, como Federico dijo, el cardenal Parolin, y fue un encuentro solo con el cardenal Parolin y con el sustituto, que es el vice de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, para muchos argumentos que fueron las causas de Santis, las causas de canonización. Hemos dicho de Cisneros, y Parolin no es el cardenal que se ocupa de las canonizaciones, pero han hecho así, fue el secretario de Estado que tomó todos los dosieres que el Papa tiene que aprovechar, porque el Papa tiene que aprovechar todo, y después iba yo solamente el secretario de Estado. Se puede hacer, es una situación de gobierno de crisis, pero es una crisis que se puede gestionar. Así no creo que el Papa va a renunciar, y no creo totalmente, porque este Papa está muy atacado a la vida, está muy atacado a su cargo, y como dijeron los doctores, ama mucho la Iglesia. Así no creo que vamos en una situación de este género. Raimundo, ama mucho la Iglesia, dice Andrea, ciertamente, pero en el caso de que la recuperación del Papa tome algún tiempo, como parece va a ser, no es un cuadro fácil el que está atravesando el cuadro de salud. ¿Cómo se organizaría, por ejemplo, la sucesión en responsabilidades para lo que es el Año Santo que se celebra en este 2025 y que culmina el 6 de enero del 2026? Bueno, antes de responder, voy a remarcar un poco lo que decían anteriormente. El Papa es un hombre entregado, Francisco es un hombre entregado a la misión de la Iglesia, y yo creo que estará al frente de la Iglesia hasta el último suspiro de su vida. No creo que sea posible una renuncia. Sobre una posible ausencia por causa de muerte, pues vamos, la Santa Sede tiene todo programado, está un documento que rige el tiempo de muerte, precónclave, cónclave y la asunción del nuevo Papa, que es la Universi Domini Graecis, que explica todo el proceso, los 20 días que tienen, 15-20 días que tiene que convocarse el cónclave después del deceso del pontífice reinante, mediante una serie de ritos, las celebraciones, las exequias, que en este caso particular Francisco ha pedido que sea enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, lo que hace suponer un cambio, un ajuste de los tiempos. Luego tendrían lugar el novenario o los novendialis, que se dicen en Italia, y seguidamente pues la convocación al cónclave que hace el decano del Colegio Cardenalicio, en este caso el cardenal Re, junto, por cierto, también con la ayuda de Peña Parra, Monseñor Peña Parra, que es el sustituto venezolano para asuntos administrativos, y empezar el proceso del cónclave con las 3 votaciones diarias hasta que sea electo algún candidato, y luego la toma de posesión, que también se va planificando. De tal manera que, aunque es un dato muy curioso, aunque el Papa desaparezca, pues todo el procedimiento está debidamente delineado, diseñado, y yo lo que creo es que se añadirían más elementos al jubileo, es decir, ya el jubileo viene programado, tiene un calendario de celebraciones litúrgicas, y en el caso de que suceda un acontecimiento como este que requiera alguna atención particular, pues simplemente todos estos eventos de precónclave, cónclave y sucesión del nuevo Papa, pues se insertarían al calendario de celebraciones en un tiempo aproximado de, en total, 25 días. O sea, no sería más de eso según el calendario que propone el mismo documento de la Santa Sede. En Ángulo, nuestro especial desde Ciudad del Vaticano, hablando de la salud del Papa Francisco y lo que tiene que ver con el Jubileo 2025. Volvemos luego del corte comercial.
InfoPoint del Jubileo, un centro de información clave ubicado en la Vía de la Conciliazione, una de las principales avenidas que conducen a la Plaza de San Pedro. En este centro se facilita información a los miles de peregrinos y también contribuye a crear un ambiente de acompañamiento espiritual durante el Año Santo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Cerca de 6 millones de personas anualmente visitan los museos del Vaticano. Están ubicados dentro del Palacio Apostólico, donde hay cerca de 1000 habitaciones y también están los apartamentos papales. Y esta es la entrada a la Capilla Sixtina, uno de los museos más emblemáticos de los 10 que hay aquí en el Vaticano. Diariamente ingresa un promedio de 27.000 personas a este museo. El protagonista de esta parte del Palacio Apostólico es Miguel Ángel, un arquitecto, escultor, no pintor, que durante 4 años se le encargó el Papa Sixto hacer una obra de arte en el techo. Ahí él creó el Génesis. Bueno, seguimos aquí en Ángulo con nuestra edición especial desde Ciudad del Vaticano. Me acompaña Francisco Walsh, muy cercano al Papa Francisco. Fue su secretario de prensa cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio del 2007 al 2013, antes de ser Papa Federico. Usted que conoce mucho al Papa Francisco y como conocemos es considerado un actor sociopolítico muy importante, no solo en el ámbito religioso, sino también en lo político, en lo social. Como líder de la Iglesia Católica ha influido, ha trabajado en temas globales, hablando de la pobreza, la inmigración, medio ambiente, derechos humanos y la paz, por sobre todo la paz. ¿Cómo es de grande el compromiso que tiene Jorge Mario Bergoglio y el Papa cuando se pronuncia como jefe de la Iglesia Católica y cuánto ha servido la gestión en estos temas difíciles que vivimos? Bueno, el compromiso del Papa es absoluto, es más del 100%. Es un compromiso que a veces lo vemos de manera pública, que a veces es visible y a veces hay situaciones en distintas partes del mundo que hacen que ese compromiso, esa intervención del Papa, de la Santa Sede, no sea visible. Pero es un Papa, como bien señalabas, preocupado por la paz, preocupado por los conflictos del mundo. Ya recuerdo que en el 2021, en aquel momento me había expresado su preocupación porque la humanidad estaba viviendo una tercera guerra mundial de a pedacitos. Esa había sido su definición, ¿no? Entonces, él permanentemente preocupado por lo que se vive en las distintas partes del mundo, preocupado también a veces por esa falta de hermandad entre los pueblos y el hecho de que tendríamos que tener más en cuenta la historia para muchas cosas. Entonces, es un Papa que está comprometido en primera persona, lo hemos visto con muchos de los gestos, incluso el primero, me remito a uno cuando al poco tiempo de asumir fue hasta el sur de Italia, fue hasta la isla de Lampedusa para rendir tributo a todos aquellos migrantes que pierden la vida tratando de encontrar un futuro mejor, tratando de tener esperanza. Así hay un montón de situaciones y de momentos en donde el Papa ha tomado por su cuenta la situación. Pero también, como bien señalábamos en el bloque anterior, él está acompañado de todo un equipo de trabajo, está acompañado de toda una estructura que también lleva adelante en su nombre distintas acciones e intervenciones. Así que hay un compromiso permanente de parte del Papa con todos estos temas.
Andrea, el enfoque del Papa Francisco en la Iglesia de los Pobres, su llamado a una mayor justicia social, lo han colocado también como una voz influyente en debates sobre desigualdad y también políticas sociales. ¿Cuánto ha trascendido el mandato del Papa Francisco? Me gustaría decir una cosa, que el compromiso del Papa Francisco de una iglesia para los pobres es un compromiso muy importante y el Papa puso este compromiso mucha centralidad en la vida de la iglesia. Pero no es un compromiso solamente de Papa Francisco, es un compromiso de la Iglesia toda, es un compromiso que la Iglesia siempre tomó con los pobres, siempre tomó. Es un compromiso que la Iglesia vive desde siempre, que nos hemos visto en muchas situaciones. Están rituales de la Iglesia antigua, que muestran cómo el Papa sea el padre de los pobres. Normalmente Papa Francisco llegó con su cargo, con su experiencia, con su, si me permite decirlo, latinoamericanidad, que significa una experiencia de una particular situación social, y llegó con todo este cargo con todo este cargo en un pontificado que necesitaba un poquito de aire, si podemos decirlo. Y en esto Papa Francisco fue un poquito revolucionario porque cambió la comunicación de la Iglesia sobre esto, cambió la comunicación del papado sobre esto, porque fue un papa comprometido visiblemente en estos temas. Claro. Pero no es el compromiso del Papa, es el compromiso de la Iglesia. Esto es importante. Papa Francisco mismo dice siempre que muchas cosas que dice, algunos dicen que son comunistas, en realidad son cosas de los padres de la Iglesia. Es el Papa Francisco que nos lo enseñó. Así, esto es particularmente importante y ahora tenemos que ver cómo este compromiso sigue en la Iglesia y seguirá. Yo creo que sea una gran heredad, ¿cómo puedo decir? Una cosa que el Papa ha dado a la Iglesia ahora. Uh-huh. Raimundo, el Papa Francisco ha jugado un papel relevante también en el ámbito diplomático, ha tenido mediación en lo que tiene que ver con conflictos internacionales o la intervención que ha tenido en cuestiones relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, con su encíclica Laudato Si. Su liderazgo ha sido clave en abordar estos temas de corte ético, como los derechos de las mujeres, los refugiados, las crisis migratorias de las que hemos dado cita también. ¿Cómo ha sido el papel del Papa Francisco durante estos casi 12 años de pontificado? Mira, curiosamente en la universidad donde trabajo, en la Universidad de Monterrey, tenemos un proyecto de investigación de cómo aplicar la Laudato Si a temas prácticos del diseño, porque nos dimos cuenta que durante por lo menos 10, 12 numerales de la Laudato Si, el Papa se refiere al tema del diseño de la ciudad y al tema del diseño de la vivienda. Un dato curioso es que cuando el Papa publica la Laudato Si, llama al mundo a un consenso mundial para hablar el tema de la ecología integral con una visión humana en donde el hombre es corresponsable de la creación de nuestra casa común. Y pocos meses después nacen entonces lo que conocemos como los Objetivos de Desarrollo sostenibles, que no digo yo que hayan sido influenciados por el Laudato Si, pero de alguna manera sí están en la misma línea de lo que el Papa había pedido. No es la primera vez que la Iglesia habla de ecología, pero sí es la primera vez que lo hace con un documento magisterial y con una aplicación práctica en todos los ámbitos. Una investigación que nos ha permitido ver que el Laudato Si tiene aplicación, por ejemplo, en la escuela, para la educación ambiental, en el diseño de la ciudad, en el manejo de residuos o contaminantes, en el manejo de la basura, en el transporte, en la movilidad urbana. El Papa habla de diseño de lugares para que la gente se encuentre un poco con su cultura del encuentro. Entonces en la Laudato Si se refieren a estos temas, el tema de la contaminación del agua, el manejo de los recursos, la participación de la empresa privada y el gobierno. De tal manera que es un documento riquísimo, es uno de los grandes legados
que ha escrito Papa Francisco y que va a dar muchísimo en los próximos años para seguir estudiando, para seguir viendo cómo aplicarlo. Recientemente se han abierto las puertas en Castel Gandolfo de un proyecto también de la Santa Sede relacionado a Laudato Si y de cómo a través de unos sembradíos se pueden aplicar prácticas sustentables. Entonces, es un referente único el tema de la sustentabilidad con el magisterio de Papa Francisco y la Laudato Si. Muy importante para tomar en cuenta. Raimundo, antes de irme al corte comercial, Venezuela va a tener su primer santo. El Papa Francisco justamente ha autorizado la canonización del beato José Gregorio Hernández, el denominado en muchos países de nuestra América Latina como el médico de los pobres. Ha sido un documento que está escrito en italiano, que se ha dado a conocer, y ahí se detalla que el Papa Francisco, desde el hospital donde está recluido por su estado de salud, ha autorizado que se hagan las causas ya de los santos, a promulgar dicho decreto para que sea elevado a los altares. ¿Cómo recibe usted la noticia? Lo veo ahí con la imagen de José Gregorio Hernández, usted como venezolano. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mira, ha sido una bendición tremenda pensar que en momentos tan críticos de la salud del Papa, cuando, vamos, le preocupa también toda la Iglesia, lo salga de esta crisis y prevea precisamente este acontecimiento para los venezolanos. Una bendición que nos pongan como referente a un laico y que nos pongan un científico. Yo en el icono que he pintado, que es el que tengo atrás, he delineado esa doble dimensión. Primero, que sea un laico que ayude a los pobres con un corazón sensible, que nos enseña a vivir la fe desde la cotidianidad, desde la normalidad, pero también un científico en un mundo con tantos discursos de odios, de mentira, de violencia, y lo vemos todos los días. No voy a hacer referencia a ningún personaje, pero lo vemos como el tiempo de la posverdad, donde la gente ya no cree ni siquiera en la verdad, sino que cree en la posverdad, que en fin de cuentas es una mentira. Que la Iglesia, que Papa Francisco ponga para Venezuela y para el mundo, porque una canonización implica una devoción del santo a nivel universal, nos ponga un referente científico, nos ponga a un médico de los pobres, es decir, de cómo el camino de la búsqueda de la verdad a través de la ciencia, de la formación para la gente, sea un camino de santidad. Entonces, es una bendición inigualable. No nos han dicho la fecha de canonización. Yo preveo que sea próximamente en octubre, cuando es habitual que la Santa Sede haga este tipo de celebraciones y ritos de canonización para todos los santos. Entonces, muy feliz y muy contento con este gesto del Papa Francisco en este momento. Así es, vamos aquí a un pequeño corte comercial, volvemos luego de esta pausa. Estamos hablando del jubileo, de la salud del Papa Francisco, entre otras noticias también que se han dado desde Ciudad del Vaticano. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. La obra más hermosa de Roma, una de las más hermosas, está nada más entrando a la capilla en la Basílica de San Pedro, La Piedad. Está protegida por una mampara de cristal, la contemplan 20.000 visitantes al día. Esta es una belleza conmovedora. Los entendidos del Renacimiento la catalogan como poesía de mármol. Dicen que entre las perfecciones de esta obra está justamente el rostro de la Virgen. No muestra dolor ni pena, sino más bien serenidad. El autor de la obra, Miguel Ángel, reflejaba así la idea de que no hay nada más bello que el amor y no hay amor más grande y puro que el de una madre. Nuestro especial del Jubileo de Roma, un evento que se da cada 25 años, transforma la ciudad eterna en un centro de peregrinación espiritual y encuentro cultural. Millones de fieles y visitantes se van a reunir durante este año en Roma para participar de esta celebración única, que es un llamado a la conversión, a la fe, al perdón, en medio de guerras, de injusticias y también de la oración fuerte por la recuperación del Papa Francisco. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a pedirle un minuto de reflexión para cada uno de quienes han participado en mi panel el día de hoy. Federico, empiezo con usted, luego le doy la palabra a Andrea y termino con Raimundo. Adelante. Bueno, creo que este momento nos permite redimensionar ese liderazgo del Papa del que hablábamos en esta mesa, ese liderazgo global, este Papa venido del fin del mundo, este Papa americano, que siguiendo la tradición de la Iglesia
nos mostró otra cara que por ahí no veíamos tanto, ¿no? Con ese modo, como bien señalaba Andrea, ese modo de decir las cosas, de contarlas. Entonces, en este tiempo nos sirve, creo yo, para reflexionar sobre ese legado, sobre esos documentos de que hablaba a Raimundo, y para tener en claro que este modelo de iglesia, este modelo que llevó adelante Francisco, también va a tener una continuidad, ¿no? Deja la vara, ya deja marcada, la vara marcada para quien lo suceda, de poder llevar adelante y continuar con sus proyectos, con sus transformaciones, con su pastoral. Gracias, Federico. Gracias, Federico. Andrea, su turno. Io credo che questo jubileo è un periodo di gran transición que cade en un periodo de transición del mundo. Es un gran periodo de transición del mundo. Papa Francisco dijo muchas veces que esta no es una época de cambio, pero un cambio de época. Y yo soy muy convencido que el Papa tiene razón. Y entonces creo que este jubileo es el legado más grande que el Papa ha dadonos ahora. Es un legado importante porque permite a todos de entrar en este periodo de transición, en esta transición, con un ánimo nuevo. Y yo creo que es importante esto y creo que tenemos que agradecer este regalo que el Papa nos ha dado y que tenemos que rezar por él y rezar para la Iglesia en esta época de cambio. Wow. Raimundo, cerramos con usted. Yo quiero irme con la imagen de la Piedad, haciendo un puente con la Piedad y la Capilla Sixtina, porque es un gesto de amor contemplar a Jesús en las piernas de María, pero también mirar en la Sixtina a la misma Virgen María y al mismo Jesús durante el juicio universal, que es una temática muy rara que se pinte en los fondos de los altares, porque normalmente se pintaba en las contrafachadas, y es Miguel Ángel, en un gesto revolucionario, que pinta en el altar mayor de la Sixtina el juicio universal, como una llamada a la misericordia y a la esperanza, que es precisamente el punto más importante que ha recalcado Papa Francisco en su bula convocatoria del jubileo. Esto es un tiempo de esperanza, es un tiempo de misericordia, y los que vayan a Roma a contemplar el buen arte que hay en la ciudad eterna. Gracias a los tres. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial hablando del jubileo 2025, lo que implica este jubileo. El jubileo también es un signo de la reconciliación, el valor de redescubrir la confesión y recibir la palabra del perdón de Dios personalmente. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El impacto del jubileo 2025, la relación entre la Iglesia, las comunidades globales, especialmente con regiones que tienen que enfrentar grandes desafíos sociales en medio de un mundo con guerras abiertas y demás problemas. También orando fuerte, como lo decía, por la recuperación del Papa Francisco. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en este panel, esta edición especial de Ángulo desde Ciudad del Vaticano. Federico Walsh, exsecretario de prensa del cardenal Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, en Argentina, esto antes de ser denominado como el Papa Francisco. Gracias por haber estado con nosotros, Federico, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto, gracias a ustedes. Gracias también por la participación, el criterio, la reflexión de Andrea Giangliarducci, él es vaticanista. Gracias, Andrea, hasta una nueva oportunidad. Gracias, un saludo desde Roma. Un saludo afectuoso también para Raimundo Portillo, experto en liturgias y profesor e investigador de la Escuela de Monterrey en México. Gracias por haber estado con nosotros, Raimundo.
Muchos saludos a todos, encomendados a José Gregorio. Que así sea, el primer santo de los venezolanos, buena representación para América Latina. Voy a agradecerles a los tres, me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido el programa Ángulo, los espero en una siguiente emisión, ustedes sigan con la programación del Canal de las Américas NTN 24.